tardes, ¿cómo están? Otra vez acá, queriendo dejar una nueva enseñanza, como ya lo menciono generalmente, primeramente, yo tomo todo lo que Dios me da y pone en mí como enseñanza, primeramente para mí, para luego poder tener la autoridad que se necesita para dejarlo como enseñanza para todos ustedes. Espero que les sea de bendición, que se encuentren bendecidos. Estamos teniendo palabras muy preciosas, muy poderosas y que nos están haciendo dar un tremendo salto y cambio de niveles en este tiempo. Y tenemos que estar preparados para todo ello. Y hoy, vamos a hablar acerca de los frutos, ¿sí? Y vamos a hacer una leve introducción con la parábola del sembrador. Esta hace referencia a 4 tipos de personas que son las que escuchan la palabra, ¿sí? Los 3 primeros tipos de personas son aquellas que son infructuosas. Pero la última es la persona loable, ¿sí? Es el que oye, es el que entiende y el que da fruto. Y por esto, el fruto que produce lo producirá al 100, al 60 y al 30 por 1, ¿sí? Es así como menciona Mateo 13:23, que dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce al 100, a 60 y a 30 por 1. ¿Sí? Esto a mí me deja muy en claro que Dios no solo planeó para nosotros el creer, ¿sí?, en su palabra, sin ningún tipo de cambio. O sea que más allá de creer, tenemos que tener un cambio. No nos hizo para que andemos por la vida porque el aire no nos cuesta nada, porque el aire es gratis y nada más. No. Queda más que claro que aparte de creer en su palabra, de ser este tipo de persona, ¿sí? Yo quiero ser ese tipo de persona, como el ejemplo número 4 que dio él, el cuarto ejemplo, ¿sí? Quiero ser esa persona, esa gente que escucha la palabra, que la entiende y que da fruto, ¿sí? Y porque hemos venido hablando acerca, el Señor me ha hablado mucho y me deja muy gráficamente las enseñanzas a mí en particular, con esto de que he hablado de los árboles, de las raíces, hoy voy a hablar del fruto. Entonces, gráficamente se los comento así. No nos creó Dios para ser el tipo de árbol que da el mismo fruto que antes, ¿sí? Él nos hizo a cada uno de nosotros criaturas únicas e irrepetibles, ¿sí? Y a cada uno de nosotros nos dio dones. Me dio dones a mí, te dio dones a vos, y no solo eso, ¿sí? Que aparte de los regalos y los dones que Él nos regaló a nosotros, estamos comisionados, ¿sí? Estamos comisionados para que fuéramos y llevemos frutos. Juan 15:16 nos dice lo siguiente. Así dice: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto. Un fruto que perdure. En otra versión dice que permanezca, ¿sí? Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. En primer lugar, con este pasaje el Señor nos ubica de inmediato, ¿sí? Que no fui yo
el que lo escogí, la que lo escogió a Él, ni fuiste vos, sino que Él te escogió a vos, Él me escogió a mí. Y Él puso su mirada en nosotros antes. Esto nos da un claro ejemplo de que Él es el que tiene la autoridad, es el que tiene el poder puesto antes sobre nosotros. O sea que nosotros humanamente, ya con esto de decir Él me escogió primero, ya sabemos cuál es nuestra postura, debemos entender cuál es nuestra postura. Y Él puso, ¿sí?, la mirada en nosotros. Otro ejemplo que a mí me venía con esta palabra, ¿viste? Cuando íbamos a la primaria o al secundario, que aún hoy sucede, que en gimnasia elegían a 2 chicos y estos se encargaban de escoger su equipo de juego, ¿sí? Bueno, así es el Señor. Él es quien nos escoge para Él es quien nos escoge para su equipo. Y esto no termina acá, sino que nos da una misión a cada uno, ¿sí? Estamos comisionados, como dice su palabra, porque como vimos al principio, Él está interesado en nosotros, de tal manera que nos da una misión, ¿sí? Tenemos un propósito predestinado para nuestras vidas y que produzcamos nuestro fruto, ¿sí? Que produzcamos nuestro fruto para que vayamos y llevemos de lo que producimos a otros, que lo demos. Y algo sumamente poderoso, ¿sí?, y que no es menos importante, es que ese fruto perdure, que ese fruto permanezca. Y para que esto suceda, ¿sí?, para que lo que producimos perdure y permanezca, debe ser un buen fruto. Como ya hemos escuchado en enseñanzas anteriores, para que un árbol dé su buen fruto, debe ser podado en la temporada correcta, ¿sí? Porque si no es bueno el fruto, nosotros corremos riesgos. Corremos riesgos nosotros y corremos riesgos a quien le demos de lo que llevemos y de lo que demos, ¿sí? ¿Con qué me refiero a esto? Que el fruto tendrá poca vida, ¿sí? Si no es bueno el fruto, se pudre. Y si no es bueno el fruto, le podemos hacer daño a quien le compartamos el fruto que nosotros llevamos, el fruto que nosotros poseemos. Esto es algo para meditar, porque la palabra dice, todo árbol da fruto, ¿sí? Solo que hay frutos buenos y frutos malos. Entonces tenemos que tener esta certeza de que nuestro fruto sea bueno para que perdure y para que permanezca, porque eso es lo que dice su palabra, ¿sí? Que llevemos el fruto y que el fruto perdure. Y ya sabemos que Dios no hace distinción de personas, ¿sí? Nos ha dotado de dones a todos. No hay nadie que no tenga dones dados por Dios, ¿sí? Desde el más joven hasta el más anciano, del más rico hasta el menos rico o hasta el que no tiene, al que pasa escasez, al más inteligente, al que no es inteligente, aún aquel que es analfabeto, que lamentablemente hoy todavía existe ese tipo de gente, ¿sí? No hay distinción de parte de Dios, o sea que Él nos dotó a todos, ¿sí? No escapamos a ese regalo que Dios nos ha dado. Y no nos podemos interponer, no podemos poner excusa, ¿sí? Como las mencionadas. Y los dones que te dio
a vos, el Señor, y los que me dio a mí, son únicos, ¿sí? E irrepetibles, porque vos sos único, porque yo soy única. Y Dios, al darnos sus regalos, Él se regocija al ver que sus hijos producen, ¿sí? Que sus hijos dan esos frutos tan esperados por Él, ¿no? Por eso también es el que nos cuida, que nos poda, que nos limpia, ¿sí? Ya hemos hablado también de eso, lo que duele a veces que el Señor nos pode o que el Señor nos limpie, pero que es tan necesario, ¿sí? Porque al ser limpios, al ser podados, estamos ya predestinados a dar mucho fruto. Y como dice la palabra, frutos al 100, al 60 y al 30 por uno, ¿sí? Muchas veces nosotros nos hacemos a un lado porque pretendemos que otros hagan o que otros vayan, que otros produzcan y miramos como fieles espectadores, ¿sí? No nos involucramos, miramos como de afuera de una escena, cómo el resto hace, cómo el resto va, cómo el resto produce, pero no estamos llamados a eso. Si vos sos parte de un cuerpo, estás llamado a dar fruto y no porque, nos llamó a ser protagonistas. El Señor nos llamó a ser protagonistas, no a espectadores. Y no nos tenemos que echar a menos, ¿sí? Porque estamos al ser cada uno tan especial para el Señor, Él ha puesto cosas tan especiales en cada uno de nosotros. Lo que tenés vos de especial no lo tengo yo, pero tanto lo que tenés vos como lo que tengo yo es muy necesario, ¿sí? Para Dios. Y Dios se regocija con vos y se regocija conmigo. Él lo que quiere es que nosotros oigamos, entendamos, vayamos, llevemos y demos de sus frutos. Podemos también encontrar gente que se echa a menos por esta cuestión, ¿no? Porque nos sentimos incapaces. Y hablo, ¿sí? Por propia experiencia. Nos sentimos incapaces, nosotros nos reflejamos siempre en el que tenemos enfrente, al que tenemos como líder, al que es nuestro apóstol, a los profetas. Nunca ponemos nuestra mirada en Cristo. Siempre nos referenciamos con el que tenemos enfrente. Y al ver las capacidades en el otro, nosotros vemos nuestras incapacidades, ponemos nuestras incapacidades por frente a todo, ¿sí? Entonces, al ver mis incapacidades y poner mi ojo en eso, lo único que yo consigo es ser un espectador, fiel, porque permanecemos, estamos, yo permanecí, yo estuve fiel, ¿sí? Pero siempre como espectador, y Dios no me quería así, Dios me quería como protagonista, y que de los frutos que Él me hacía producir a mí, yo pudiera dar, y en eso vamos, ¿sí? en ese modo de perfección. Los discípulos mismos de Jesús, quienes le seguían a Jesús, no eran profesionales, no eran personas preparadas. La mayoría de ellos eran unos simples pescadores, aún hasta Pedro era por llamarlo de una manera así, de carácter fuerte, de ser prepotente, de no callar lo que pensaba, de ser bruto, digamos, ¿no? Pero Dios lo usó y y Jesús lo escogió como discípulo. Y entonces, por eso no tenemos que menospreciarnos, porque aún ellos sí fueron escogidos y caminaron junto a Jesús y creyeron, ¿sí? Ellos creyeron, lo único que hicieron fue creer. Entonces Dios los comisionó y fueron y llevaron el fruto. Y a veces también podemos
encontrar en nuestro andar, en nuestro caminar, que hay muchas personas que creen, pero no les vemos los frutos, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que una vida cristiana sin cambio es una vida sin frutos. Y es triste, ¿no? Es triste porque el hecho de no producir, ¿qué nos hace? Totalmente improductivos, lo contrario, ¿sí? Y esto que nosotros seamos fieles, que seamos cristianos, que estamos, que permanecemos, que trabajamos, ¿sí?, para la obra, que nos interesamos, que participamos, esto no significa que no tengamos un margen al error, porque somos personas, ¿sí? Y no significa que no seamos cristianos apasionados y con celo de Dios. Pero también nos encontramos, o tal vez alguna vez fuimos, ¿sí?, ese tipo de cristianos apasionados que no quieren seguir la corriente, ¿sí? También su palabra menciona esto. Dice en Jeremías 17, versículos 7 y 8, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas estarán siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto, ¿sí? Su palabra lo dice, tenemos que seguir su corriente, ¿sí? Tenemos que enfocarnos y muchas veces estar, ¿sí?, con aquellos que se dejan llevar por la corriente. Tenemos que ser parte, ¿sí? Tiene que estar en nuestro interior es el querer ser parte de la corriente, de seguir la corriente. Y aquel que quiere realmente llevar frutos no se conforma con menos, ¿sí? Se busca, o sea, su búsqueda es permanente, siempre quiere estar cerca de Dios, cada vez se acerca más, ¿sí? Tienen pasión por el fruto, no es tibio, sino que de alta temperatura, ¿no?, espiritual. Y entonces podemos entender con esto que me hacía ver el Señor, ¿no?, que el fruto es una vida cambiada, es una vida centrada en Cristo, y que cada vez hay menos de nosotros mismos, ¿sí?, menos de mí, menos de vos, para que haya más de Cristo, ¿sí? También, como menciona Gálatas 5, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué nos quiere decir con esto? ¿Sí? Que Espíritu, ¿sí?, los dones del Espíritu es el hombre nuevo, ¿sí? Que ya Cristo está morando en nosotros, que Cristo está en nosotros, que Él, ¿sí?, permanece en nosotros, que cada vez hay menos de nosotros para que haya más en Él. Y como los frutos son regalos que por ahí, o sea, es el producto de los regalos que recibimos, ¿sí?, de parte de Dios. Yo entiendo que tenemos que ser buenos administradores de sus frutos. Si no estamos capacitados para ser administradores, podemos llegar a producir,
pero tiene que haber capacidad de administración de esos frutos. Así dice Pedro, primera de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esto a mí me deja ver que no debemos derrochar los frutos, ¿sí? Que también tenemos que saber identificar la tierra donde vamos a dejar la semilla de nuestros frutos. Y a través solamente de nuestra relación con Dios vamos a lograr ser los buenos administradores que nombra su palabra. Porque muchas veces nosotros damos frutos, sí, producimos frutos, ¿sí? Porque una cosa es producir, otra es dar. Nosotros producimos nuestros frutos, pero perdemos el tiempo dejando nuestra semilla en tierra, que como les mencioné al principio, en la parábola del sembrador, en las tierras que no van a producir, donde hay espinos, donde la raíz no es profunda. Entonces, tenemos que ser buenos administradores para también saber identificar la tierra. Yo estoy hablando como administradora de sus frutos, ¿sí? Porque también dice su palabra que la palabra que soltamos jamás vuelve vacía. Yo me refiero a los frutos, ¿sí? A no perder el tiempo, porque también muchas veces hemos perdido el tiempo y muchas veces hemos hecho perder el tiempo a personas que realmente quieren darnos de lo que tienen y no lo aprovechamos, ¿sí? Por eso yo quiero ser buena tierra para aquellos que quieren dar de sus frutos a mi vida, pero también quiero saber identificar la buena tierra para poder dejar semilla plantada, porque cuando uno sabemos que cuando uno deja una buena semilla en el tiempo correcto, la semilla va a germinar, ¿sí? Entonces, yo quiero ser una buena administradora de los frutos, ¿sí?, que produzca. Y también, hoy va a ser un tanto corta la enseñanza, para ir finalizando también les voy a nombrar que nosotros producimos frutos de justicia, ¿sí? Y lo que tenemos que entender que los frutos de justicia nada más se producen por medio de Jesucristo, no por nuestras fuerzas, ¿sí? Si estamos con Él, si permanecemos en Él, si estamos en relación continua con Él, si queremos más de Él, si nos acercamos cada vez más a Él, nosotros vamos a producir estos frutos de justicia. La palabra lo explica en Juan 15, ¿sí?, que Él es la vid y nosotros los pámpanos. Y dice así: permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Esto es lo que presupone su palabra, ¿no? Que producir un fruto es consecuencia de permanecer en Cristo, ¿sí? Es nuestra unión con Cristo. Fuera de Él no lo vamos a lograr. Por nuestras propias fuerzas no lo vamos a lograr, ¿sí? Como dice su palabra, los pámpanos son
nada, que es la forma en que la vid puede producir su fruto. ¿Y yo qué entiendo con esto? Que somos imprescindibles para Cristo, para Dios, para poder cumplir esta palabra, ¿sí? Somos necesarios en el cuerpo para llevar mucho fruto, y fruto que sea duradero y fruto que permanezca. Entendemos que somos parte de un cuerpo, ¿sí? Un cuerpo tiene muchos miembros y todos son necesarios, ¿sí? Por eso Cristo nos está diciendo que tenemos que estar sujetos, o sea, sujetos en cuanto a unión, ¿sí? Unidos a Él, buscándole, teniendo intención de cambio, ¿sí? De no ser un cristiano tibio. Sabemos lo que pasa con los cristianos tibios. Dios nos prefiere o fríos o calientes, no tibios, porque a los tibios Él los vomitará de su boca. Y esto de producir, o sea, de saber que somos una fuente de producción en Cristo, que tenemos tanto para dar, ¿sí? Muchas veces nos han menospreciado, nos han calumniado, nos han injuriado, pero yo te quiero decir que en Cristo, ¿sí? Somos una fuente de producción. En Cristo no permanecemos para pérdida, en Cristo permanecemos para ganancia. Tiene que haber una intención de cambio, tiene que haber búsqueda, y porque Él tiene propósito para con vos y para conmigo, ¿sí? Cada uno, esa es la producción, ¿sí? El propósito, lo que Él tiene. Fuimos diseñados con un propósito, ¿sí? De ir, de producir, ir, llevar de sus frutos, y un fruto que sea bueno. Yo quiero ser de esa gente, ¿sí? De poder producir frutos y poder llegar a la vida de otros, ¿sí? Con un fruto que sea duradero y un fruto que permanezca, ¿sí? Porque sé que también el fruto que dura y el fruto que permanece obviamente da la semilla, y a quien yo le dé de mis frutos también será fructífero, porque si el fruto es bueno va a producir en el otro. Y de eso se trata el reino, ¿sí? De eso se tratan los caminos de Cristo. Muchos no entienden, muchos nos toman por locos, pero de esto se trata, poder llegar a la vida del otro para un cambio, ¿sí? Para que pueda ser una persona útil, para que pueda ser una persona que produzca, una persona con propósito. En este tiempo hay mucha gente, ¿sí? Que se siente con despropósito, que no le encuentra a su vida una dirección, que no le encuentra a su vida una utilidad, pero también entendemos, ¿no? Que el enemigo anda atrás nuestro también para hacernos sentir esas cosas. Y si hoy vos estás sintiendo eso, te quiero decir que la voz que estás escuchando no es la voz de Dios, es la voz contraria, es la voz del enemigo, es la voz del que te quiere ver improductivo, es la voz del que te quiere ver tirado en el suelo, ¿sí? Es la voz del que te quiere ver seco, es la voz del que te quiere ver sin vida, ¿sí? Entonces, sepamos identificar también esas voces, ¿sí? Las tenemos que desechar de nuestras vidas para poder escuchar la voz que quiere todo lo contrario, ¿sí? Que seamos productivos, que seamos capaces, que tengamos vida, ¿sí? Y yo te aliento, ¿sí? Para que en este tiempo seas la persona que realmente Dios diseñó, ¿sí? Esa persona que Dios pensó antes de introducirte en el vientre de tu madre. La persona con propósito. Hay un diseño sobre tu vida, un diseño establecido por Dios, ¿sí? Conozcas a Cristo, no lo conozcas, estés en los caminos de Cristo, ¿sí? Todos tenemos un diseño, dentro y fuera de los caminos de Dios. Hemos sido creados con un propósito.
Y lo maravilloso es entender que el propósito nosotros lo vamos a encontrar cuando caminamos con Cristo. Nosotros vamos a saber para qué fuimos creados si caminamos con Cristo, si nos acercamos a Él, ¿sí? Porque Él pretende en nosotros, ¿sí?, transformarnos en personas fructíferas, de que seamos esos pámpanos. Todo lo que permanece en Él da fruto. Todo lo que permanece en Él da fruto. Nada queda sin producir. Todo es para más. Todo es positivo. Aún cuando estemos en tiempo de podas o en tiempos en que sea necesario que Él nos limpie, ¿sí? Porque duele, pero es necesario, porque siendo limpiados y siendo podados por Cristo, por Dios, como ya lo mencioné anteriormente, estamos predestinados a dar más fruto que la temporada anterior, ¿sí? Porque en cada temporada vamos dando frutos, y si somos bien podados, vamos a producir el fruto que Dios está esperando que llevemos y que demos a los demás. Hay mucha gente que está queriendo comer del fruto que nosotros tenemos. Bueno, sepamos identificar también esa tierra, esa gente que está desesperada por el fruto de Dios, ¿sí? Que está esperando que alguien le dé de comer. Bueno, yo esta tarde te insto a que te puedas unir y te dejes llevar por esa corriente que dice su palabra, ¿sí? Las raíces que siguen la corriente. Que podamos entender, ¿sí?, que fuera de Cristo, ¿sí?, nada somos, ¿sí? Y que yendo de la mano con Él estamos destinados a grandes cosas. Así que espero que esta palabra sea de bendición para tu vida. Realmente para mí lo es. Por muchos años fui improductiva, muchos años. Y llevo en los años de Cristo, en los caminos de Cristo, caminando como 25, 26 años. Y en este tiempo, ¿sí?, estoy viviendo mi mejor temporada. ¿Pero por qué? Entiendo también que he dejado, ¿sí?, que Dios entre en mí, en mi ser, y que me pode, que me limpie, que corte lo que no sirve, que quite lo que le molesta, lo que le estorba. Es una conjunción, ¿sí?, es una relación totalmente de a dos, donde Él está dispuesto, pero también yo tengo que estar dispuesta. Por eso yo te insto a que te dispongas, porque, como ya te he dicho, Él está ahí esperando, simplemente nos espera, y Él nos escogió primero, así que Él está ahí. La mejor decisión que podemos tomar es invitarlo a que nos invite a su grupo, a su equipo, que podamos trabajar en su equipo para poder cumplir su propósito. Yo bendigo tu vida, bendigo la vida de tu familia, bendigo este tiempo, ¿sí?, que estamos viviendo un tiempo muy particular en el mundo, pero Dios no deja de glorificarse. En el reino de los cielos no hay crisis, en el reino de los cielos no existen, ¿sí?, las temporadas malas. Así que yo bendigo tu vida, y que la temporada que Dios permitió que yo viva en este tiempo la puedas vivir también vos a través de Él. Así que, bueno, voy a cerrar con una pequeña oración para que lo que hoy se ha enseñado, lo que hoy se ha establecido, también sea una realidad en tu vida, como lo está siendo en la mía, ¿sí? Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, en esta hora, Señor, yo oro
a favor, Señor, de cada una de las personas que están conectadas en esta tarde y a favor de cada una de las personas, Señor, que a través de solo un clic en las redes sociales abrirán el mensaje, Señor, y serán impartidas, Padre, de la misma manera que tú impartiste en mi vida y que me estás enseñando y que me estás podando, me estás limpiando, Padre Celestial, de la misma manera puedas hacerlo con ellas. Yo bendigo, Señor, cada hogar que está siendo representado a través de ellas, cada hogar, Señor, que tal vez en este tiempo no estén viendo producción, que en este tiempo se sientan, Señor, secos, que se sientan sin vida, Padre eterno, pero dar esa luz de esperanza, Señor, para que ellos entiendan, Señor, que cerca de ti todo es posible, que sos un Dios de imposibles, Padre Celestial. Amado, en el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre y gracias porque tú nos has escogido, porque tú pusiste tu mirada en nosotros, Señor, y estás esperando, Padre Celestial, que nosotros, Señor, permanezcamos en ti. Señor, yo declaro que es un tiempo, Señor, de personas que se acercarán a ti, Señor, y serán como esos pámpanos que están, Señor, que permanecen en la vid, Padre Celestial, y que producen fruto. Yo declaro que es tiempo y temporada, Señor, de personas, de hijos, Padre bendito, que vendrán a tus caminos, que vendrán, que llegarán a ti, Padre Celestial, que producirán al 100, al 60 y al 30 por uno, porque así lo dice tu palabra. Yo la establezco sobre cada una de estas personas, Señor. Puede haber personas, siento, sí, Señor, que hay personas que se están sintiendo totalmente inútiles, Padre Celestial, pero en el nombre de Jesús, ahora, Señor, yo declaro que comienzan a levantarse, comienzan a ser personas productivas, a todos aquellos que instalaron en sus mentes que eran personas inútiles, personas que no servían, personas que no cabían, Señor, donde estaban siendo situadas en ese momento. Padre Celestial, yo declaro todo lo contrario. Yo declaro que son personas útiles, personas que producen, que son personas necesarias, Padre Celestial, para llevar, Señor, tu reino a otros, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que sea útil para cada uno de ustedes. Nada más, muchas bendiciones.